Buenas hermanos y amigos, como siempre, muy contentos de estar con ustedes una vez más en este su programa Fe y Razón, programa que dedicamos para llevar análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos y nos fundamentamos en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a presentar un material de una conferencia que realizara nuestro hermano y amigo, el licenciado Omar Peña, trayendo la evidencia histórica de la existencia de Jesucristo. Las evidencias históricas, no solo bíblicas, sino en documentos históricos presentados en una conferencia que realizamos frente a académicos de distintas cosmovisiones e ideologías. Estaban ateos, estaban agnósticos y otros tipos también de ideologías ahí presentes, y fue una exposición magnífica de nuestro querido hermano el licenciado Omar Peña, miembro de la Iglesia Bautista Internacional, trayendo las evidencias documentales de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo, más allá de los relatos de los evangelios. Así que disfruten este interesante material que hemos preparado para todos ustedes. Así que voy a requerir, aparte de que esto no es una prédica, sino más bien que es un conversatorio académico, voy a requerir de su paciencia por el hecho de que no van a poder ver la presentación y porque se va a requerir más atención de ustedes. Como decía el magistrado aquí, la persona de Jesús es la figura quizás más relevante del mundo occidental y ahora mismo podemos ver que hasta del mundo, porque no hay en ningún lugar donde nosotros podamos levantar una figura que pueda asemejarse a él. Cuando nosotros vemos las peleas de boxeo, vemos que el contrincante, ambos tienen que tener más o menos las mismas cualidades, el mismo peso, deben tener más o menos, deben como coexistir cierta similitud. Cuando pesamos la figura del Jesús histórico, no tenemos ningún otro paralelo en la historia al cual nosotros podamos ponerle al lado. Y de ahí es que nace lo interesante, lo importante de nosotros poder estudiar esta figura. Las tres búsquedas del Jesús histórico es como se le llamó a la construcción de la figura de Jesús después del siglo XVII. ¿Qué pasa? Los creyentes siempre tomaron por sentado la existencia de Jesús, y es en la ilustración donde empieza el hombre a cuestionar todas las autoridades. A mi entender, mi opinión personal es que nosotros venimos de un momento histórico donde las creencias eran impuestas, y la ilustración, el renacimiento, lo que es como el lado opuesto. Ahora, como nos imponen esto, ahora vamos a cuestionarlo todo. ¿Por qué nosotros tenemos que creer lo que nos dice, por ejemplo, la iglesia, lo que nos dice lo que nos dice el Estado? Cuando usted ve las citas de Voltaire, usted se da cuenta de que eran un poco subversivos hacia el Estado. De hecho, él decía que tener la razón en contra del Estado era un peligro, aludiendo así a que en ese tiempo no se cuestionaban las autoridades. Y es en el Renacimiento, en la era de la Ilustración, donde estos grandes pensadores se empezaron a cuestionar la historicidad de Jesús, que por ende, por 16 siglos atrás se asumía y no se encontró ningún motivo de por qué debíamos cuestionar esas fuentes. Dicho esto, yo quiero darle la proposición, no sé qué tiempo tengo, 1 hora. Bueno, en 1 hora trataremos de cubrir el material que tengo aquí, pero la proposición del día de hoy es mostrar las evidencias extrabíblicas de la historicidad de Jesús. O sea, ¿por qué decimos que Jesús existió? ¿Por qué de pronto en la era de la Ilustración empieza a cuestionarse y empieza a cabildear la idea de que Jesús no es, del que el Jesús
asumido los 1600 años atrás, de pronto desaparece y empezamos a cuestionar toda la historia. Veremos cuáles son las implicaciones de nosotros negar la existencia de Jesús y veremos también por qué resulta hasta descabellado negarla. Explicaremos los diferentes métodos usados en las 3 búsquedas de la historicidad de Jesús. Quiero decir algo, vi en el panfleto de que era netamente académico. Yo estoy comprometido con mi fe, soy creyente, soy teólogo, soy apologista y por ende yo voy a tratar de dar una ponencia neutra, que usted pueda ver la metodología que usaron estos hombres para cuestionar la historicidad de Jesús y la metodología que usamos nosotros los creyentes para nosotros probar de que realmente es descabellada la otra parte. Yo no vengo a imponerle ideas, no vengo a convertir a nadie a mi fe, sino simplemente a traer este conversatorio académico y sea usted finalmente el que concluya con su conciencia y con usted mismo. Decía Voltaire, este pensador de la Ilustración, aquellos que niegan la existencia de Jesús muestran más ingenuidad que academia. Yo le bajé un poco la frase a Voltaire y lo descontextualicé un poco porque la frase real lo que dice que muestra más ignorancia que academia. Entonces nosotros cuando vamos a círculos y vemos que las personas niegan a Jesús, ¿por qué un detractor de la fe concluye de esta manera? O sea, ¿qué vio Voltaire que no siendo creyente pudo concluir de esta forma? Estas son citas que remueven nuestro escepticismo. Dice, ¿por qué Jesús es tan importante? ¿Por qué es tan importante el estudio de la figura de Jesús? Esas son preguntas que vamos a responder en la introducción. ¿Por qué tanta controversia sobre la vida de un simple carpintero judío de primer siglo? De ser un personaje histórico, como lo muestran los evangelios, tenemos que aceptar que estamos estudiando la persona más relevante que jamás haya existido. Ahí yo no solamente estoy hablando por mi fe, sino que estoy hablando por la realidad del mundo desde que se fundó hasta el día de hoy. Usted no puede encontrar ningún proponente al cual usted pueda ponerle al lado a Jesucristo. Usted tendría, de momento, no sé quién le viene a la mente. Si usted es musulmán, podría pensar en Mahoma. Si usted es budista, pudiera pensar en Siddhartha, en Gautama. Si usted es filosofía china, puede pensar en Confucio. Pero la realidad es que estos hombres nunca clamaron lo que Jesucristo clamó ser. Y nunca tampoco en sus cosmovisiones nosotros podemos encontrar las respuestas a las preguntas más trascendentales que el cristianismo entiende que Jesús responde. O sea que si es un personaje histórico, nosotros estamos frente a una gran disyuntiva. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese Jesús histórico? Aunque no estaremos evaluando la veracidad de sus enseñanzas ni la calidad de su mensaje, hay que reconocer que nadie ha ganado más adeptos, incluyendo adversarios, que este judío de primer siglo. Esto lo puse pensando en mi amigo de Arteodón. No. Mauri. Sí, exacto. No vamos a evaluar la Biblia en su mensaje, sino que estamos limitados en esto por el tema a la historicidad de Jesús. O sea, no vamos a hablar de qué dice la Biblia o qué no dice la Biblia. Su nacimiento, vida, muerte y resurrección ha apasionado y despertado la curiosidad de los académicos de los últimos 5 siglos. El impacto de la vida del Cristo de las Escrituras en el mundo occidental fue tan fuerte que no, como dijo el magistrado Mordán, no solo ha influenciado positivamente nuestra forma de ver el mundo, sino que también se ha establecido como la figura principal de la historia, colocando todos los hechos en un antes y después de su vida terrenal. Es un hecho que nosotros, obviamente, cada quien tiene su pensamiento de por qué la historia está dividida así. Muchos atribuyen a manipulación histórica, pero es una realidad de que la historia occidental se divide en antes y después desde Galileo. Esta reconstrucción es tan relevante para el mundo actual porque, según el cristianismo histórico, todas las preguntas trascendentales de la humanidad, tales como ¿existe Dios? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Cuál es el destino final del ser humano? Su propósito, cómo se debe vivir la vida, por qué sufren los seres humanos y otras tan importantes como esta, encuentran respuesta en la vida y obra del Señor Jesucristo. O sea, si usted quiere encontrar una cosmovisión
que pueda responder o tenga una propuesta razonable y plausible de todas las vicisitudes del ser humano, el cristianismo propone que todas estas se encuentran en este personaje histórico. La Iglesia nunca ha tenido dudas de la existencia de Jesús, y es importante entender que los reformadores miraron esta evidencia y se concentraron en rescatar el cristianismo histórico de todas las falsas enseñanzas que el catolicismo romano estaba enseñando al pueblo. Recuerden que a la Ilustración precedió el Renacimiento y la Reforma. En la era de la Reforma, estos eruditos, cuando vieron las fuentes que la Ilustración está cuestionando de la historicidad de Jesús, ¿qué hicieron? Ellos se concentraron más en rescatar la pureza del cristianismo, a negar la realidad de esas fuentes. O sea, ¿qué hizo Lutero? ¿Qué hizo Calvino? ¿Qué hizo Knox? Ellos dijeron, bueno, el cristianismo ha sido secuestrado por la Iglesia Católica porque lo que estamos leyendo en esta fuente no es lo que se está practicando. Y ellos concentraron, en vez de cuestionar las fuentes, se concentraron en rescatar la verdad del cristianismo, purificarla y darla al pueblo. Entonces, ¿de dónde nace la necesidad de reconstruir la persona de Jesús? De la Ilustración. Fíjense bien, todo esto, esta reconstrucción del Jesús histórico, es una necesidad simplemente porque en esa era una persona empezó a cuestionar las fuentes basadas en presuposiciones naturalistas que vamos a ver más adelante. Es aquí donde una nueva era de intelectuales escépticos del siglo XVIII comenzaron a cuestionar todos los fundamentos de autoridad de la época, y la Iglesia no escaparía al escrutinio de estos ilustres pensadores. En la Ilustración, todo el conocimiento humano estaba sujeto a dos pilares, o sea, la forma en que se entendía el conocimiento en la Ilustración era primero la razón y luego el espíritu crítico, que resultaba, ¿qué era el espíritu crítico? El ejercicio de la razón. O sea que la premisa básica de estos pensadores, que era duda, cuestiona, ¿por qué? O sea, fíjense que de antemano ya tú estás teniendo una forma de cómo accesar las evidencias que tú vas a encontrar. O sea, tú vas con un espíritu crítico, pero tú vas dudando la veracidad de eso. Esto es más o menos, es como decir que todo el mundo era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Ustedes saben eso de la Quinta Enmienda, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe que sea culpable en Estados Unidos. Aquí era al revés. ¿Usted qué sabe de eso, magistrado? Era como un vuelco hacia el otro extremo que aceptaba todas las cosas por la imposición de las autoridades. Esto se ve claramente en el pensamiento de Voltaire, que decía: es peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado. O sea, fíjense el renacimiento de personas que podían cuestionar. De hecho, hasta el día de hoy, la Revolución Francesa, ¿quién pelea más que los franceses? Todavía el día de hoy, usted sabe que hay, de hecho ahora ganó, esto es una nota al margen, ganó un presidente que era un desconocido. ¿Por qué? Porque los franceses por naturaleza están siempre peleando, cuestionando las cosas. O sea, la parte de la Ilustración más acérrima, parte de Alemania, se dio en Francia. Es precisamente en un contexto de dudas y presuposiciones naturalistas, negación de todo lo sobrenatural, que nace la primera búsqueda o construcción del Jesús de las Sagradas Escrituras. Hasta la actualidad se han desarrollado 3 búsquedas sobre la historicidad de Jesús, todas usando diferentes metodologías y obviamente con diferentes conclusiones. Eso lo vamos a ver más adelante. La primera, desde el 1774 al 1778, hay una era entre el 1901 y 1953, se llamó la era de la no búsqueda. En inglés, the no quest of the historical Jesus, del Jesús histórico. O sea, no se desarrolló ninguna metodología entre el 1901 y el 1953, pero está ahí porque en el 1953 empieza una nueva búsqueda del Jesús histórico, que es con uno de los alumnos, Kasseman, de uno de los alumnos de Rudolf Bultmann, uno de la segunda búsqueda, que negaban la historicidad de Jesucristo. Y la tercera viene desde el 1990. Hay algo importante, que estas 3 búsquedas del Jesús histórico no son como momentos en la historia, sino más bien que son metodologías.
tú puedes al día de hoy usar la metodología que usó Reimarus. Por ejemplo, tú puedes negar todo lo sobrenatural, tú puedes quitar todo lo milagroso de las escrituras y decir, bueno, este es en el Cristo que yo creo. O tú puedes ir a la segunda, donde más o menos ellos decían, ¿sabes qué? Nosotros hemos visto las evidencias, creemos que Jesús existió, ok, te vamos a comprar que Jesús existió, podemos saber algo, pero sabes que no todo lo que dijeron de Jesús es real. O la tercera búsqueda, que es la que estamos actualmente, que es la que se está desarrollando agresivamente, donde nosotros concluimos que sí sabemos, no solamente sabemos lo que dijo Jesús, sino que podemos establecer con certeza cuál fue el mensaje de este Galileo. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si ciertamente Jesús existió, ¿qué evidencia fuera de las escrituras hebreas tenemos? Miren, quizás uno de los argumentos más abusados de la historicidad de Jesús es que no hay fuentes. Uno de los argumentos más abusados de la historicidad de Jesús es que no existen fuentes externas al cristianismo. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted le dice a una persona, Jesucristo existió, esa persona le va a decir, sí, pero eso porque lo dice la Biblia. Entonces empiezan a atacar la Biblia como libro histórico. Como yo dije al principio, nosotros no vamos a hablar de la veracidad del mensaje evangélico, sino más bien de la historicidad de Jesús. Pero al día de hoy, la mayoría de los académicos respetados, inclusive ateos, aceptan del Nuevo Testamento que más de 15 libros del Nuevo Testamento son históricos. Y entre ellos está 1 de Corintios 15, que es un pilar para la fe cristiana, que es el que habla de la resurrección de Cristo. Ok. Yo voy a presentar 3 fuentes no cristianas que prueban la historicidad de Jesús. Y luego voy a hablar de la metodología que se usó para establecer por qué esos documentos eran históricos. E inclusive de las objeciones de no creyentes a la historicidad de estas fuentes. Por ejemplo, Flavio Josefo, muchos lo conocen, un general judío. No era creyente, como muchos creen. Él era judío, pero trabajaba para Roma. Él defendió a Israel en la batalla de Gamla el 67 a.C., en año Domini. Predijo que Vespasiano sería embajador y cuando se cumplió, se ganó el favor de este y lo puso entre los suyos. O sea, Flavio Josefo le dijo a Vespasiano, mira, tú sabes que tú vas a ser embajador. Y cuando Vespasiano alcanzó el cargo, jaló a Josefo para su séquito. Él no era un judío mesiánico, o sea, él no creía en Jesús, ni le era relevante la figura de Jesús. Pero es el historiador por el que más conocemos los judíos del primer siglo. Yo sé que muchos de ustedes conocen sus obras, entre ellos está Contrapión, que habla de la defensa del judaísmo con las guerras de Roma. Está Guerra de los Judíos, Contrapión en la defensa del judaísmo contra el escepticismo gentil. Y Guerra de los Judíos, la descripción de la guerra contra Roma. Pero es en Antigüedades de los Judíos
que él tiene unos relatos desde el Génesis hasta su era actual, y ahí él hace 3 menciones que corroboran la historicidad de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Josefo es una persona que no tiene que ver nada con el cristianismo, es un historiador que va paralelo con la historia de Jesús y está marcando 3 eventos que fueron atestados con el Nuevo Testamento sin tener ningún tipo de relación. Es como que, para abrir un poco más el entendimiento, es como que aquí pase un suceso, se queme ese edificio y de pronto salga una persona, nosotros todos somos testigos de eso y escribimos sobre eso, pero de pronto 10 años más tarde resulta que otra persona desde el otro lado del malecón vio el humo y también escribió, y ahora una persona encuentra estos 2 libros y dice, oye, mira cuántos testigos corroboraron esto, pero mira, aquí hay, esto está de otro punto de vista, mira, este hombre habló también de ese fuego. Eso es lo que se llama una fuente totalmente independiente. En el libro 20, capítulo 9 de Antigüedades de los Judíos, se habla de Jacobo, el hermano de Jesús. En el libro 18, capítulo 5, está la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que bautizó al Señor Jesús. Y en el libro 18, capítulo 3, está el famoso testimonio flaviano. Es un testimonio que lo vamos a leer y usted verá todas las objeciones que le han, al menos vamos a ver algunas de las objeciones que le han levantado, pero el por qué muchos de los académicos de la época aún lo estén atacando ese manuscrito, creen que es original. En Antigüedades de los Judíos, el libro 20, el 9, voy a leer. Dice, informado el César de la muerte de Festo, envió a Albino como procurador de Judea. El rey privó del pontificado a José y lo concedió a Ananías, hijo de Ananías. Según se dice, el anciano Ananías fue un hombre de muchísima suerte. Tuvo 5 hijos y dio la casualidad que de los 5 obtuvieran el sumo sacerdocio de Dios. De hecho, eso está registrado en uno de los evangelios, que los 2 Ananías eran sumos sacerdotes, siendo el primero que por mucho tiempo disfrutó de esta dignidad. Tal caso no se dio anteriormente con ningún otro sumo sacerdote. El joven Ananías, que como dijimos recibió el sumo sacerdocio, era hombre de carácter severo y notable valor. Pertenecía a la secta de los saduceos, que comparados con los demás judíos son inflexibles en su punto de vista, como antes indicamos. Siendo Ananías de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo. Recuérdese de eso, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros, los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Sigue más adelante, pero los habitantes de la ciudad más moderados y afectos de la ley se indignaron. La realidad es que en este manuscrito, si ustedes se fijan, hay una historicidad marcada, hay un hecho histórico corroborado. ¿Está hablando de qué? De Jacobo, ¿el hermano de quién? De Jesús. Cuando tú vas a las escrituras, tú te encuentras con el libro de Santiago y te das cuenta que Santiago era Jacobo, el hermano de Jesús. Cuando vas a Hechos de los Apóstoles, que está recapitulado por Lucas, que fue discípulo del apóstol Pablo, te das cuenta que él también habla de él, de Jacobo. Inclusive marca cómo murió, o sea que corrobora la muerte también de este hombre, una fuente totalmente externa a las escrituras. Y no solo eso, sino que dice quien era llamado Cristo. Ahora vayamos a Antigüedades de los Judíos, capítulo 18, libro 5. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había aparecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, haber dado muerte a Juan, llamado el Bautista. Ese es otro hecho histórico. Se establece la historicidad de quién, del primo de Jesús. Y no solo eso, sino que se le había dado muerte, tal como narran las escrituras en los evangelios, donde habla cuando Juan fue decapitado. Ustedes se acuerdan cuando Herodes
mandó a Herodías a bailar para que lo complaciera y le dijera, pídeme hasta la mitad de mi reino. Y cuando la mamá le tenía, como decimos los dominicanos, tenía su concón con Juan, porque Juan acusaba a Herodes de ser adúltero porque tenía la mujer de su primo. Entonces ella no soportaba eso, y cuando Herodías bailó le dijo, pídeme lo que tú quieras. Herodes le temía a Juan porque el pueblo lo tenía por profeta. Cuando Herodías baila le dice, pídeme lo que tú quieras. Le dice, ¿qué quiere? Quiero la cabeza de Juan en un plato, y decapitaron a Juan. ¿Perdón? Pero no Juan, porque era Bautista. A Herodes. Ok. Dice, Herodes lo hizo matar a pesar de ser un hombre justo, que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. O sea, que habla específicamente del oficio de este Juan el Bautista. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él para hacerse perdonar ciertas faltas, no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal de que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Eso es Flavio Josefo escribiendo sobre este hecho de Juan. De hecho, al final dice que cree que Herodes fue castigado porque mandó a darle muerte a Juan. O sea, eso está registrado en ese libro de Josefo. Usted lo puede buscar, por ahí debe haber una antigüedad de los judíos. Usted ahorita lo puede buscar esos libros y ver inclusive hasta las objeciones que tiene. Ok, antigüedad de los judíos, libro 18, el libro 3, el más cuestionado de todos. Oigan lo que dice Flavio Josefo. Fue alrededor de esta época que Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo un hombre, porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer. Él atrajo así a muchos de los judíos, tanto como de los gentiles. Él era el Cristo. Cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le hubo condenado a la cruz, aquellos que le amaban al principio no le abandonaron, porque él les apareció vivo otra vez al tercer día, como los profetas divinos habían anticipado. Y estas 10,000 otras cosas maravillosas en cuanto a él. Y la tribu de los cristianos, nombrados según él, no ha sido extinguida hasta el día de hoy. La razón por la que yo quiero que ustedes vean esas negritas que están en el texto es porque esas negritas fueron objetadas por el círculo de escépticos. Aún, yo te voy a leer otra vez el texto parafraseado sin las negritas y tú vas a sacar tu propia conclusión. Fue alrededor de esta época que Jesús, un hombre sabio, porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer, él atrajo así a muchos de los judíos, tanto como de los gentiles. Cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le hubo condenado a la cruz, aquellos que le amaban al principio no le abandonaron. Y la tribu de los cristianos nombrados según él no ha sido extinguida hasta el día de hoy. Usted se dio cuenta de la diferencia que hay. No es mucha la diferencia. O sea, todavía tú puedes objetar esa parte en negrita y te queda, ¿qué te queda? Te queda el nombre de Jesús. Te queda que era un hacedor de milagros. Te queda que era un hombre maravilloso. Te queda que sus discípulos, aún que Pilato lo había condenado a muerte. ¿A la muerte de qué? A la cruz. O sea, corroborando que todo el testimonio de los 4 evangelios que hablan de qué, de que Jesús murió en una cruz. O sea que este texto, a pesar de que hay académicos conservadores y no muy conservadores que entienden que el hecho de que él decía él era el Cristo precede a que él lo había mencionado anteriormente. Y si tú te vas, cuando él habla de la muerte de Jacobo, fíjate cómo él dice en el libro 20, dice quien era llamado Cristo. O sea que aquí se presupone que cuando él dice quien era llamado Cristo era porque había mencionado a Cristo antes
aquí que dice, él era Cristo. O sea que por eso inclusive, aún en el debate de que pudo haber sido una inserción cristiana de siglos más adelante, todavía hay académicos ultraconservadores que dicen, no, yo creo que eso no es ninguna inserción. Y también hay que ser justo con el método histórico, y más adelante vamos a ver eso. Creo que estamos en tiempo, ¿verdad? Sí, media hora. ¿Me queda cuánto? Media hora. Media hora, ok. Ok, defensa de la historicidad de este pasaje. La palabra Cristo no puede ser una inserción cristiana. En el capítulo 3 del libro 18, ya que en el capítulo 9 del libro 20 él menciona a Jacobo como el hermano de Cristo. Eso es lo que acabo de decir. Por lo que el 20 presupone que él había mencionado a Cristo antes. Entonces, ¿por qué cuando ven el manuscrito 18 que habla de la historicidad de Jesús, te dicen, no, ¿cuál es la objeción aquí? No, es que Cristo, no, pero que los judíos de ese tiempo no veían a Cristo como el Mesías. Eso es imposible que esa palabra estuviera ahí. Pero ahora, ¿qué pasa? Aparece otro manuscrito mencionando a Cristo y nos dice que posiblemente eso no sea una inserción. Acuérdense que cuando hablamos del método histórico, no estamos hablando del método científico, o sea, no estamos hablando con certeza científica, sino que estamos hablando de probabilidad. Esto es lo que hacen estos académicos y dicen, bueno, mira, tiene una probabilidad muy alta de que ese texto sea histórico. ¿Por qué? Porque ellos pasan un criterio de autenticidad que si el tiempo nos da, nosotros vamos a podremos manejarlo o hablar algo de eso, Cristo. Ok, aquí tenemos otra fuente no cristiana. Cornelius Tacitus, del 55 al 120, fue un historiador, senador, cónsul romano. Escribió varias obras históricas, biográficas y etnográficas, entre las que se destacan los anales y las historias. Él fue llamado el historiador más grande de la antigua Roma. O sea, ya nosotros estamos viendo no solamente Josefo, sino que hay otro historiador que se está haciendo eco de Jesús, y no necesariamente de una manera elegante como los creyentes. Fíjense lo que dice él en Anales, libro 15, 44, para los que toman nota. Ni por todos los medios humanos, ni por donativos del príncipe, ni por las expiaciones a los dioses, disminuía la creencia infamante de que el incendio había sido provocado. Por ello, para eliminar tal rumor, Nerón, mírenlo aquí en negrita, buscó unos culpables y castigó con las penas más refinadas a unos a quienes el vulgo odiaba por sus maldades y llamaba cristianos. El que les daba este nombre, Cristo, había sido condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. O sea, ahora nosotros tenemos una fuente histórica que no solamente nos pone a Jesús en el siglo II, sino que ahora no solamente nos dice que fue condenado bajo Pilato, sino que nos lo está poniendo en el tiempo de ¿quién? De Tiberio. Eso es otro registro histórico. O sea, que fíjense que no es tan descabellado el hecho de que el cristianismo pueda decir que la figura de Jesús es incuestionable de que exista. Aquí tenemos otra fuente. Solamente puse 3 fuentes. Hay más, voy a hablar de eso, pero yo creo que con estas 3 es suficiente. Gayo Suetonio, del 69 al 123 año Domini, historiador romano, un oficial de la corte bajo Adriano, era un cronista de la casa imperial. Escribió Vida de Claudio, Vida de los Césares. El libro 15, el capítulo 4 y el libro 26, capítulo 2, fíjense lo que dice. En Vida de Claudio, el libro 25, capítulo 4, dice: cuando los judíos estaban continuamente en disturbio a instigación de Crestos, otro deletreo para Cristo, él, Claudio, los expulsó de Roma. Ustedes se acuerdan en los que han estudiado la Biblia, se acuerdan en los Hechos de los Apóstoles el problema que había con la figura de Jesús. O sea, los judíos no querían saber de Jesucristo y donde se predicaba, mataron a Jacobo, mataron a Esteban, metieron en la cárcel a Pedro.
¿Por qué? Porque ellos no querían la figura de Jesús. Y por ende, por estos disturbios, los judíos no eran bien vistos a los ojos de Roma. En vida de los Césares, oigan el registro, libro 26, capítulo 2. Nerón castigó a los cristianos, una clase de personas entregadas a una superstición nueva y engañosa. Ustedes saben, históricamente, que los cristianos eran llamados ateos por el régimen de Roma. Tenemos registros históricos de que al César había que quemarle un incienso. Y de hecho, Justino Mártir, cuando fue condenado a muerte, no recuerdo cuál era uno de los emperadores que le decía, óyeme, era un viejito y como que no se veía elegante para el César matar a un viejito como Justino Mártir, y le dijo, oye, simplemente reniega de tu ateísmo. Porque ellos decían que él no podía adorar a César. O sea, ellos eran paganos porque no adoraban a César. Entonces aquí Nerón castigó a los cristianos, una clase de personas entregadas a una superstición nueva y engañosa. Vemos al apóstol Pablo cuando está frente a la corte dando el testimonio, cuando está hablando de la resurrección de Cristo. Festo es uno de los testimonios quizás más excitantes de las escrituras, cuando Festo se ve exclamar, decir, oh Pablo, las muchas letras te tienen loco. O sea, para ellos era una locura que el Dios se hizo carne y había muerto en una cruz y había resucitado al tercer día. Por ende los romanos decían, no, pues esos son unos supersticiosos. Fíjense todo lo que nosotros hemos podido establecer simplemente en un conversatorio sencillo. Hemos podido ver una corroboración de múltiple atestación del Evangelio, de Hechos y Hechos y Lucas es el mismo libro, del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, sin recurrir a ningún tipo de credo. El argumento histórico, aquí quiero que presten atención en esto, porque esto era lo que me refería. Oigan, el argumento histórico no es ciencia, no es algo que puedas replicar y está basado en probabilidad. Le voy a decir por qué les explico esto. Nace de la necesidad que tiene el mundo de hoy de dar respuestas a los escépticos. No es un argumento coercitivo, pero sí invita a cada persona a sacar sus conclusiones en relación a la existencia de Jesús. ¿Qué yo estoy diciendo con esto? Que yo estoy consciente de que el hecho de que todas estas evidencias estén ahí a la clara, yo entiendo que hay una gente que puede decir, mira, yo no acepto eso. Para ti eso es súper hiperhistórico, pero para mí, esto no es coercitivo. Hay apologistas creyentes que ellos entienden que los argumentos son coercitivos, que tú dices, no, pero mira, yo te presento esto, tú tienes que concluir eso. Si tú no concluyes eso, no. Nosotros creemos que esto no es ciencia, creemos que es probabilidad, pero sí creemos, y esto lo digo yo ya como creyente, sí creemos que es la mejor explicación a todas las fuentes. Ok, vamos a resumir los hechos corroborados por fuentes no cristianas. Jesús existió en el siglo II, en Israel, bajo Tiberio y Poncio Pilato. Fue un sabio maestro, hacedor de hechos inusuales, milagros, podemos decir, esos hechos inusuales, milagros. Ejecutado por Poncio Pilato, fundador de un movimiento donde judíos y gentiles participaban. Tácito, Anal, corrobora la crucifixión por Poncio Pilato bajo el tiempo de Tiberio. Es importante conocer la naturaleza del estudio, ya que el mismo está basado en probabilidad y no en certeza científica. Eso lo dice. De esta forma no puedes apelar a más de lo que un estudio histórico debe darte. Y voy a explicar un poco eso. Miren, cuando en un mundo moderno como el nuestro, la comunicación es instantánea. O sea, anoche, ¿qué fue lo que pasó anoche? Que pudieron corroborar de una vez. A Nehemías lo llamaron que Diógenes había muerto. Dios lo libre a Diógenes. Eso, en
en el tiempo de Jesús, a Nehemías nadie le iba a despertar a esa hora. Al menos que el tipo se haya muerto 5 meses antes. ¿Por qué? Porque usted llega de una villa a otra, le tomaba prácticamente 5 meses. Ahora la comunicación es tan instantánea que usted sabe los hechos. De hecho, ahora estamos sorprendidos de todo lo que tiembla la tierra. ¿Y usted cree que la tierra no temblaba en los 80? Temblaba, lo que pasa es que no había WhatsApp, ni había Facebook, ni había nada de eso. Y había terremotos y había de todo eso. Pero usted, ¿cuándo se daba cuenta? Cuando llegaba El Mundo es Así en el Listín Diario, que era la versión internacional o la noticia internacional del mundo. Pero ahora los millennials y el mundo postmoderno no entienden lo que estos pequeños fragmentos nos dicen de historia. Usted se sorprendería. Yo quiero hacer una pequeña pausa. Yo le tiré una foto a un documento. La voy a presentar más adelante. Oigan, siempre hay limitaciones cuando vamos a la historia. Si te colocas en un contexto actual, entonces minimizas la calidad de la evidencia. Estos pequeños trozos están ahí para ser refutados o validados justamente. O sea, cuando usted agarra esos 3 manuscritos, si usted lo pone uno arriba del otro, yo lo que le he citado a usted, ¿cuántos son? Son 5 libritos. Y de esos 5 libros son 3 líneas. Y a veces 2 palabras y 3 palabras. Usted lo vio en negrita. Usted dice, y de verdad eso me prueba que Jesucristo es un personaje histórico. Bueno, no estamos en el día de hoy. Que cuando usted nace, ya usted sabe, la abuelita ya tiene el video de la matriz de la mamá sacando el muchachito. O sea, hay un registro ahí que antes no se daba, antes eso no existía. De hecho, eso es un historiador. Esos historiadores normalmente trabajaban para las cortes, para ellos, para registrar sus hechos, sus crónicas. Gracias, magistrado. Ok, aquí yo puse una cita, me hubiese encantado que hubiese funcionado, pero dice, nos guste o no, Jesús realmente existió. Esa es la conclusión del libro. Existió Jesús, de el mayor prominente ateo de Estados Unidos, Bart Ehrman. El tipo que niega a Jesús, o sea, te niega la resurrección de Jesús, te niega todo. Pero él te dice, yo no puedo negar que el Jesús histórico existió, nos guste o no, tenemos que lidiar con esas fuentes. Y él dice inclusive, él todavía en su escepticismo nos da muchísimos datos. Él dice, yo puedo trazar el Jesús histórico a 2 años después de la resurrección, de 2 a 5 años. ¿Usted sabe lo que es? O sea, él dice que él tiene documentos paralelos que prueban la resurrección de Jesús a 2 o 5 años. ¿Usted sabe cuál es la fuente de todos los filósofos de Grecia? No, la fuente me refiero. ¿Usted sabe de cuántos años estamos hablando? O sea, usted conoce de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de todas esas personas, por fuentes que tienen miles de años, 900 años. O sea, que el que escribió de Platón, escribió 900 años después que nació Platón. O sea, cuando nosotros venimos a jugar con la historia, esto es académicamente que estoy hablando, cuando venimos a jugar con la historia, con la historicidad de Jesús, estamos quitando el personaje mejor atestado. El mejor atestado, el que tiene más documentos, más de 25,000 fuentes que hablan de Jesús. Y eso todavía no hemos hablado del 99.6% de confiabilidad del Nuevo Testamento hebreo. O sea, ese Nuevo Testamento que tienen los evangélicos en su Biblia es un registro histórico 99.6 confiable según académicos que son escépticos. No estamos hablando de creyentes, ni estamos hablando de dogmas. Estamos hablando de historia. Esos hechos, más que ahora, todas esas cosas son verificables. Usted puede leer a Bart Ehrman, puede escuchar todas las apologías a que Jesús no resucitó. Pero usted va a ver con Ehrman también toda la historicidad del Señor Jesucristo.
Y él mismo en los debates lo dice, hermano. Yo digo, mira, yo no lo compro, pero Jesús pudo haber tenido un hermano gemelo. ¿Qué le parece esa historia a usted? Dos Jesús, el ilusionista, escondimos a uno pequeño, uno lo matan y apareció brillante Subió el telón. el hermano de Jesús. Él dice, yo no compro eso por un segundo, pero puede ser. Esa no es la clase de historia que nosotros, esa no es la clase de aplicación del método. Así tú no puedes evaluar una evidencia. Entonces ahí él está siendo dogmático. No solo la llaga, sino que la historicidad de la muerte, de cómo murió, te deja claro que ese cuerpo no servía para nada. O sea, aparte de la llaga, otra era que lo dejaron medio vivo. Y que él se curó porque la humedad de la tumba lo cicatrizó y resulta que él salió. Y que por eso los discípulos decían, no estaban seguros quién era. De verdad. Usted sabe que está atestado históricamente la forma en que morían estos hombres en la cruz. Y los 39, los 40 latigazos menos uno. Para no matarlo, déle 39, porque si le daba uno más. Y usted sabe, tenemos registros de látigos romanos con huesos para que desgarrara la piel, con plomo, para cuando te dieran el plomo te rompiera la espalda. Y él milagrosamente se curó. Eso se necesita más fe que cree en Cristo. La búsqueda y construcción del Jesús histórico. Aquí vamos a empezar. Ya nosotros establecimos que Jesús existió. La proposición era mostrar las evidencias extrabíblicas de que el Jesús de las Escrituras es un personaje histórico. Ahora vamos a estudiar cuáles son las tres metodologías que históricamente han sido registradas para reconstruir la figura de Jesús y cuáles fueron sus conclusiones. Aquí yo le voy a dar un poquito rápido, porque quiero que caigamos en el último quest. Oigan, la búsqueda y construcción del Jesús histórico nace en esta era. ¿En cuál era? En la Ilustración. A pesar de que en el Renacimiento y la Reforma, periodos que precedieron a la Ilustración, había surgido un interés por las fuentes, es aquí donde se empieza a cuestionar las metodologías usadas para la interpretación. Hasta el momento nadie ha venido a cuestionar qué fue lo que se escribió ahí, porque eso dice eso, hasta este momento. En la Ilustración, oigan cuál era la pregunta clave. ¿Cómo corroboramos lo que dice la Biblia? Pero lo que marcaba el inicio de la primera búsqueda era cómo separamos, oigan la presuposición, cómo separamos lo que supuestamente la iglesia agregó contra todo lo que se sabe del Jesús histórico. Si usted quiere buscar una fuente que le explique eso, busque Albert Schweitzer, un libro del 1901, El Jesús histórico, y le va a explicar todo ese proceso mejor que lo que usted va a ver aquí. Dígame. Albert Schweitzer. Yo lo voy a pasar a Albert Schweitzer. Es como algo así. Ese mismo. Pfizer. ¿Eh? Sí, alemán. Laboratorio, Pfizer. No, pero No pueden perdón, disculpen, perdón, por favor. no pueden Sí, interpretar no, nada. perdón. Oigan, por lo que terminaron rechazando los métodos, o sea, vamos atrás otra vez. El inicio que marca el inicio de esta búsqueda, de cómo separamos lo que supuestamente la iglesia agregó contra todo lo que se sabe del Jesús histórico. Yo no sé si usted está entendiendo esta pregunta, pero lo que está diciendo la pregunta es que yo voy ahí presuponiendo que hubo un cambio. ¿Se entiende? Yo voy presuponiendo que alguien cambió algo en el Jesús histórico. Vuelvo y digo, esto no es dogma, esto es academia. Eso está ahí registrado. Sus presuposiciones están totalmente registradas. Usted va a leer a Raimarus, usted va a leer
Puede leer a Schweitzer, puede leer a David Strauss y usted lo va a ver ahí claramente. Por lo que terminaron rechazando los métodos tradicionales históricos, se traen nuevas formas y métodos para validar la evidencia. Okay. Las tres búsquedas, ustedes todos recibieron el correo que mandó nuestro hermano Nehemías, nuestro querido amigo Nehemías, y daba una introducción de lo que eran las tres búsquedas del Jesús histórico. Esas tres búsquedas son tres metodologías simplemente. Esta es la primera que nosotros vamos a ver. Ellos fueron más allá del análisis textual y produjeron una biografía irreal de Jesús, quitando en muchas ocasiones hechos que a su vista reconciliaban a los evangelios y eliminaban los dogmas y prejuicios de los escritores. O sea, Ronald Nash hace una semblanza en su libro Fe y Razón y dice que ellos abusaron tanto del método que cuando crearon al Jesús que ellos trajeron era una réplica de lo que ellos creían. O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Mira, yo no creo en lo sobrenatural. O sea, que el evangelio dice que Jesús resucitó, no quita eso. Mira, que Jesús sanó a un enfermo. No, los milagros no pasan. Quita esa parte. Entonces terminaron con un Jesús que era un buen hombre, un buen muchacho, el carpintero. Hermann Samuel Reimarus. Pueden anotar ese nombre. Ese fue el primero en cuestionar. Ese fue el primero en hablar de lo que era la historicidad de Jesús. De hecho, no fue él que publicó su trabajo. Su trabajo lo publica otra persona. Ahora lo vamos a ver. Pero él simplemente empezó a estudiar, basado en esas premisas, empezó a estudiar los evangelios. Era un catedrático de lenguas orientales, representante del deísmo y pionero de la crítica bíblica. Fue el primero en trabajar la historicidad de Jesús. O sea que la primera búsqueda del Jesús histórico se basa en los fragmentos, en la obra de este hombre. 4,000 páginas, señores. Lessing es el que trae esas obras y luego la publica en el 1778. No él, porque estas obras, simplemente esos fragmentos pasaban entre ellos, entre académicos, una comunidad pequeña, pero es Lessing el que coge toda su obra, la ve y dice, no, pero espérate, esto hay que publicarlo, y empieza a publicarla. Del 1774 al 78 publicó las 4,000 páginas, de las cuales creo que hay una en la librería de Alemania. Oigan lo que él postulaba, que la Biblia tenía muchos dogmas. Su argumento era que los evangelios estaban muy cargados por dogmas que influenciaron a la iglesia primitiva y que el Jesús histórico no es la misma persona y que todos los eventos sobre él no necesariamente representaban al Cristo de la fe. Conclusión: hay una diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo que vemos en los evangelios. Ese fue el trabajo de este hombre. Él dice, ¿saben qué? Yo he estudiado todo esto, yo he venido con mis presuposiciones, pero el Cristo que está aquí no es el mismo Cristo que está en la historia. O sea que ya el método en sí está imposibilitando que tú llegues a una realidad objetiva. ¿Qué lo produjo? Presuposiciones naturalistas, como dije, más diferencias entre los relatos de los evangelios. Esto crea el nuevo método de estudiar el Jesús histórico, quitando todos los dogmas de la iglesia primitiva y todo lo milagroso. Si aquí hay un cristiano que estudia las escrituras, o un no cristiano que haya estudiado las escrituras, sabe que si usted quita la resurrección de Jesucristo, usted terminó con el cristianismo. Es el pilar. Primera de Corintios 15. O sea, y este teólogo nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que quitar eso. Pero hecho que vimos de antemano, ya a priori, nosotros vimos la historicidad de esa realidad. Porque ¿qué es lo que pasa con este método? El método te dice que yo puedo atestar, usando un criterio de autenticidad, yo puedo atestar ciertos milagros y que Jesús existió, pero yo los milagros no. O sea, veámoslo de un poquito más sencillo. Miren lo que ellos hicieron. Él dijo, nosotros tenemos aquí este documento, este fragmento es histórico y habla de la alimentación de los 5,000, pero yo no creo en los milagros
ahí debió haber pasado otra cosa. Esa fue la conclusión, esa es la conclusión del método. Eso no soy yo. Esa es la conclusión del método. Ahora, Lessing Gotthold Ephraim, este es el famoso de la franja de Lessing, es el que coge los estudios de este Reimarus que vimos y lo publica. Filósofo y dramaturgo alemán, es considerado el máximo exponente del racionalismo mundano. En contraposición al racionalismo escolástico, de Wolf estudió en Leipzig y vivió en Breslau, Berlín y Hamburgo. Desde el 1770 fue bibliotecario de Wolfenbüttel. Del 1774 al 1778, Lessing toma el trabajo de Reimarus, que solo había circulado entre sus amigos, y para el 778 había publicado 7 fragmentos. El manuscrito completo tenía 4.000 páginas y está en la librería municipal de Hamburgo. O sea, existe ese manuscrito. La conclusión se llamó Lessing's Ditch, se llamó la franja de Lessing. ¿Y qué dice la franja de Lessing? Escuchen bien esto, la conclusión de la primera búsqueda del Jesús histórico. Fíjense cómo concluye. Es un término usado para describir una visión de Gotthold Lessing, del 1729 al 81, que argumentaba que hay una zanja entre la historia y las verdades eternas que no puede, y las verdades eternas que no pueden ser cruzadas. Me quedan 5 minutos, por eso que me río. Como resultado, la revelación en la historia no es posible, porque la verdad histórica no puede ser demostrada. Además, hizo una distinción entre las verdades accidentales de la historia y las verdades necesarias de la razón. Este punto de vista nació de su convicción de que el racionalismo podía ser el único modo universalmente aceptable de entender el mundo, y por lo tanto estaba convencido de que no se podía confiar en la Biblia como fuente de descripción de ninguna verdad de Dios. O sea, ya ahora fíjense que el primer método, a pesar de que negaba ciertos hechos de Jesús, no negó su existencia. Por eso Voltaire concluye bien. Se lo decía en un debate a uno: oye, el que nega la historicidad de Jesús es suicidarse académicamente. Y yo veo, cada vez que veo un ateo en los medios, se suicida académicamente. Y se lo he dicho a mi amigo Kilvio: no hagan eso. Tú puedes negar la fe, pero no niegues lo que es la historia, porque tú quedas mal. O sea, lo estoy ayudando. Oye, el método dice, ellos no negaban la historicidad de Jesús. ¿Por qué? Porque la premisa del tercero es, Jesús era judío. Nosotros tenemos que buscar el contexto en el cual él se desarrolló para extraer la verdad, que es el método que usamos cuando nosotros hacemos exégesis. El método histórico gramatical, o sea, qué dice la historia en ese tiempo y qué dice la gramática del texto. Eso tampoco es nada bíblico, eso es simplemente ciencia. La hermenéutica nosotros tenemos una hermenéutica bíblica, pero la hermenéutica no es una ciencia bíblica, para nada. Eso creo que Stalin habló de los principios de la teología y mencionó algo de eso. Entonces, oigan, Jesús y los discípulos en el tercero, terminando, eran judíos, y para aprender hay que poner a Jesús en su contexto real. Ahí es donde se está empezando el estudio y es donde la mayoría de los evangélicos académicos están trabajando. Desde siempre han trabajado ahí. Ahora, la conclusión de este método es mucho lo que podemos saber de Jesús. O sea, ahora los académicos conservadores, inclusive Bounds y Ehrman dicen, no, yo te digo a ti, ¿y qué dijo Jesús en un momento indicado? ¿Qué él sintió? ¿Cuáles son sus enseñanzas? O sea, con esta metodología es mucho lo que tú puedes saber de Jesús. Esa es la conclusión al día de hoy. Pero el mismo Voltaire, que no era creyente, decía, no, pero ¿cómo vamos a negar eso? Me hubiese gustado tener más tiempo, pero eso es todo. Gracias, de verdad. Bien, y esto ha sido todo en esta entrega en su espacio Fe y Razón, esperando que les haya servido de bendición para todos ustedes y que, como siempre, deseándoles volvernos a encontrar y que el Señor les bendiga.